Con respecto a la implantación del césped, tenemos diferentes formas de plantarlo. Esto es muy fácil y cortito. Los panes de césped ustedes ya los conocen. Esto van, compran el pan. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener cuando implantamos panes de césped? Preparar el suelo como si fuéramos a sembrar. Nivelar el suelo como si fuéramos a sembrar. Y humedecer el suelo. Porque estas plantas, estos panes de césped, piensen que los cortan a la mañana temprano, los cargan en el camión, capaz que nosotros los ponemos en su lugar definitivo a las 3 de la tarde. Entonces tuvieron muchas horas sin hidratación. Es importante que ustedes los pongan en su lugar definitivo, en un lugar que ya esté nivelado. Ese trabajo de nivelación y de movimiento del suelo, de fertilización, lo pueden hacer el día anterior, ya para dejar todo listo para que cuando el pan llegue en el camión enseguida ponerlo y regarlo enseguida, porque necesita hidratarse y acomodarse enseguida con el suelo donde va a quedar definitivo. Por eso ustedes pueden ponerle una capa de fertilización antes de poner el pan de césped, porque le están dando automáticamente nutrición a esas raíces que llegan para implantarse en la nutrición esa, ¿sí? Si yo le hago un colchón de abono, del lombricompuesto, o simplemente una fertilización con triple 15 a la tierra, cuando pongo el pan de césped y lo riego bien, enseguida se va a nutrir, a hidratar y a nutrir a la vez. Así que, como recomendación, eso. Y poner los panes bien pegaditos para que no queden endijas en el medio. Bueno, después la otra forma, que algunas especies lo toleran, es la implantación de gajos, ¿sí? Estas que son bien estoloníferas, que crecen por rizoma. Ponemos, como si hiciéramos, fíjense en el dibujo de abajo, como si fueran triángulos, los gajos, entonces enseguida se van a ir uniendo y se va a ir cubriendo la carpeta. Acá, con respecto a la siembra, a la tirada de semilla, es recomendable que ustedes, ¿vieron ese dibujo que tiene zigzag? Bueno, esto habla de la uniformidad que tengo que tener yo a la hora de tirar la semilla. Tengo que tratar de cubrir todos los espacios y de que caiga la misma cantidad de semilla en todos lados. Que no, les puedo asegurar que no es fácil, ¿eh? Porque a veces tiro semilla y sin querer largo más cantidad que en otro espacio. No, hay que agarrarle la mano e ir tratando de hacer el boleo bien esparcido, que la semilla quede bien desparramada, que no se amontone, y por eso se utiliza este zigzag que va, primero voy a lo largo con la semilla, tirando la semilla, y después vuelvo a pasar otra vez tirando semilla, pero a lo ancho, ¿sí? Esa es la mejor forma de que quede bien esparcida la semilla, sin amontonamientos de semillas, ¿sí? Que no quede un espacio con más semilla que otros. Y después, acuérdense, esto de poner arriba de la semilla, tengo que hacer otra vez el mismo trabajo, pero en este caso con un lombricompuesto, con tierra, con acerrín. Ah, me olvidé de decirles esto. Con respecto al acerrín, es importante que ustedes vean de dónde sacan el acerrín, porque muchas veces voy al aserradero, pido madera, y el acerrín, muchas veces, supónganse que hayan cortado aglomerado. El aglomerado viene con plástico, entonces ese acerrín no sirve. Tengo que asegurarme de que en el aserradero me vendan, generalmente el acerrín lo regalan, me aseguren que el acerrín sea de madera que no está tratada, de madera que no tiene plástico, ¿sí? De algún árbol que acaban de cortar y que yo sé que no tiene nada más que madera. Eso es importante porque si no le estoy incorporando plástico al suelo. Y bueno, ya hablamos que el riego es importantísimo a la hora de la siembra, así que a regar así en forma de lluvia 3, 4 veces por día, es importante que hidratemos esas semillas. Bueno, pasando a otro tema, vamos rapidito, porque hay un montón. Esto también ya lo vimos, el tema de plagas y enfermedades lo vamos a ver muy específicamente para el césped, pero ustedes ya saben que es una plaga, que es una enfermedad. Ya lo vimos en una clase especial que tuvimos sobre todo esto, así que el concepto de plagas ya lo tenemos. Acá tenemos un bichito que se llama, este bicho se llama, espérenme, ahí se me fue el nombre, el bicho torito. A ver, acá lo tengo en una foto, fíjense, ahí está el macho y la hembra, ¿sí? Esto lo tienen que haber visto ustedes en su jardín, seguramente. Este bicho torito empieza su ciclo de vida como este gusano que está acá, ¿sí? Este gusano que está acá después se va a transformar en esto que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa con este bicho torito? Acá tienen todo el ciclo de vida del bicho torito. Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo es el ciclo de vida de los bichos que pueden llegar a atacar el césped, porque este gusano empieza o sea, este bichito empieza su vida en forma de gusano.
¿Qué hacen los gusanos? Como ya vimos, todas las larvas de todas las especies de artrópodos tienen aparato masticador, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacen? Comen, 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 lastiman, lastiman, lastiman. Si son mariposas, andan arriba en las hojas y se comen todas las hojas. En el caso de este gusano, que es el bicho torito, está abajo de la tierra, como está acá, ¿sí? Entonces, ¿de qué se alimenta? De las raíces. Estos gusanos se alimentan de raíces. Es una plaga que mata las raíces y si nuestras plantas están vulnerables porque nos están matando las raíces, voy a tener un problema en el césped, ¿sí? Fíjense, perdón, acá. Acá, este bicho torito mató las raíces, fíjense cómo se ve el césped arriba de la tierra. Está totalmente amarillo, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan el ciclo de vida de los artrópodos que pueden atacar a las plantas porque hay que eliminarlos. Fíjense, acá tienen todo el ciclo. Primero, nacen los huevos, que nacen en la tierra. Tiene dos instancias de larva, entonces va a estar mucho en la tierra, ¿sí? Hasta que, fíjense, tienen 3 instancias de larva. Entonces va a pasar muchos meses abajo de la tierra y yo lo tengo que saber detectar. ¿Cómo lo detecto? Ellos, ahora van a ver en otra foto, generalmente van dejando rastros porque el césped se va poniendo amarillo. Fíjense acá. Así es el daño que van causando. Si ustedes ven esto en el césped, es porque hay algo que le está matando las raíces. Entonces, tengo que tratar de detectarlo y en qué época lo puedo matar cuando son larvas, cuando todavía son gusanos. Ahí es cuando me producen el mayor daño y cuando yo les puedo agregar algo, no le vamos a decir remedio porque en fitopatología no son remedios, son productos químicos o algo, o cambiar el suelo o airearlo. Airear el suelo ya es un elemento que hace que este bicho se reproduzca menos, ¿sí? Así que con esa simple metodología ya ayuda un montón a que este bichito no esté. Fíjense acá, yo le puse en los meses en los que es huevo, los meses en los que es larva, casi todo el año es larva, y después en los meses que es adulto. En su estado de adulto no nos va a hacer daño, porque ya no tiene aparato masticador, ¿sí? Pero el problema es cuando es larva. Ahí, cuando es larva, nos come todas las raíces, entonces eso nos puede traer un inconveniente gravísimo. Fíjense esta foto, que es terrible el daño que nos está haciendo, ¿sí? Entonces hay que identificar el problema, saber que puede haber algo que nos está ocasionando muerte de raíces, muerte de las plántulas y atacarlo con tratamientos químicos o con algún tratamiento físico, como es la aireación de la tierra, para eliminar el bichito. Acá tienen otro bichito, que es el gusano alambre, también nos produce mucho daño. Acá tienen el ciclo de vida del gusano alambre, también come raíces porque es un gusano que tiene aparato masticador como todas las larvas, come las raíces, las perfora, las va lastimando. Y lo que tenemos que tener en cuenta de este gusano, si lo ven, fíjense que tiene ese color amarillento, naranja, es bien larguito y bien finito, ¿sí? Es que el ciclo de larva dura muchos años. Fíjense, tiene hasta 4 años que es larva antes de que se transforme en un adulto, antes de que se transforme en este bichito, ¿sí? El adulto. Entonces, como es tan largo su periodo de larva, nos hace muchísimo daño en las raíces, ¿sí? Entonces es importante detectarlo, ver qué daño nos está causando. Esto lo provoca este bichito también. Eh, bueno, y atacarlo, ver cómo lo vamos a atacar. Si ustedes, no sé, un día están plantando una planta y encuentran estos bichos en la tierra, bueno, ya saben con qué a qué se están enfrentando. Es más fácil cuando lo veo, por supuesto, pero como estos bichos generalmente están abajo de la tierra, es difícil identificar cuáles, ¿sí? Pero hay que ver cuáles son las condiciones que tenemos en el suelo y tratar de buscar cómo poder atacar a cada especie. Con respecto a las enfermedades, ¿sí? Acá yo les puse un montón de enfermedades, de hongos, ¿sí? Las enfermedades es el estado cuando hay cambios anormales fisiológicos en el césped. Se pone amarillo, o bueno, o vamos a ver que se va muriendo un espacio de césped. Acá yo les puse, no sé por qué se ve medio feo, pero bueno, diferentes síntomas que provocan los hongos, por ejemplo, ¿sí?
y los diferentes tipos de hongos que pueden llegar a atacar a las diferentes especies. Según la especie que yo tengo en mi jardín, puedo saber qué hongos puede ser que nos esté atacando. Por ejemplo, acá tenemos Rhizoctonia solani, que ataca así, hace toda esa aureola. Por supuesto que esto es una aureola chiquitita, ¿no? Pero yo se las puse en foto grande para que ustedes la identifiquen. Pero cuando ustedes vean esto, esto es un síntoma de hongo, ¿sí? Para que vean. Después tengo este, que es otro hongo, que es el Pythium. Fíjense que en la foto de la derecha se ve que está todo el hongo todavía ahí en el césped verde, que ya empieza a cambiar su coloración. Y cuando vean estas manchas amarillas totalmente, es porque está atacado por un hongo el césped. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que hacer? Ver el tema del riego, porque le estoy dando las condiciones adecuadas con el riego, con mucho riego, para que los hongos proliferen. Si no es un artrópodo, generalmente son hongos, ¿sí? Acá tengo otro que es el Fusarium también, ¿sí? Tengo que ver qué está pasando con mi riego. Capaz que le estoy inundando mucho, capaz que no hay drenaje, puedo colocar arena, ¿sí? Tengo que ir viendo cuáles son las condiciones que tiene el lugar donde está esa mancha para corregirlo. Capaz que es simplemente una inundación o hay un pozo y se inunda mucho. Eso puede ser una consecuencia. Entonces, con una táctica de corrección, ya lo modifico y lo soluciono. Esta roya que le puse acá es un hongo que tiene esta característica, fíjense que da como, como si fuera, a ver, un polen naranja, ¿sí? Se llega a ver, porque esta es lo que provoca en las hojas. Y yo me puedo dar cuenta de esto porque fíjense cómo quedan las zapatillas, ¿sí? Este es un síntoma que produce el hongo y que está en la planta. Entonces, la alta humedad relativa durante el día y una temperatura mínima nocturna de 5 grados favorece la proliferación de este hongo. Entonces, tengo que ver qué puedo hacer para controlarlo. Acá tenemos el tizón, son todas enfermedades de los hongos. Ustedes ya saben que tienen que buscar, cuando detectan alguna en particular, búsquenlo y les van a decir cuáles son las características de esa enfermedad, sáquenle una foto, lo buscan en internet y les va a decir cuál es la enfermedad, cuáles son las características, qué es lo que está pasando y cuál es la solución. Así que usen el internet para investigar una vez más, ¿sí? Acá el último, que es el dólar sport, también otro hongo. Son todas manchitas chiquititas estas, ¿sí? Pero bueno, sepan que el césped también tiene enfermedades y también tiene artrópodos que los atacan. ¿Qué hago para controlar estas enfermedades? Bueno, utilizo un poco más de lo que veníamos hablando. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos diferentes tipos de controles? El control y el manejo son dos cosas diferentes. Control es cuando yo elimino la plaga, ¿sí? Cuando la erradico y no aparece más. Ojo con el control porque puedo dejar consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si yo para controlar una plaga eh, se me fue el nombre del bichito, bueno, de cualquier bichito, coloco productos químicos, puede ser que deje todo contaminado. Eliminé el bicho, pero también eliminé toda la flora y toda la fauna que había alrededor de ese lugar afectado, ¿sí? Entonces, el control tiene que ser lo menos. Tengo que tratar de manejarlo, de que haya un uso racional, de tolerar cierta cantidad de individuos, ¿sí? Tampoco es que por encontrar un bichito voy a salir corriendo a buscar un producto químico, ¿sí? Entonces tengo que ver qué tanta cantidad de individuos que me afecten a mis plantas hay en mi jardín. Esto es una táctica de manejo que es el manejo integrado de la sanidad, que habla de eso justamente, de poder soportar un umbral de daño que hasta dónde yo aguanto cierta cantidad de individuos que me ataquen a mi jardín, ¿sí? Si yo no tengo todavía un daño económico, en nuestro caso es un daño ornamental, bueno, están los bichitos, yo ya lo detecté, pero todavía no es tanto el daño como para que yo vaya con un producto químico a atacarlos, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál es el nivel que yo voy a tolerar en mi jardín. Fíjense, acá en este cuadrito, esto es subjetivo de cada persona. ¿Hasta cuánto uno soporta de la cantidad de individuos que me atacan el césped? Por ejemplo, fíjense, la línea negra va marcando la proliferación de un individuo. Cualquier artrópodo, llámese virus, enfermedades, hongos, ¿sí? Entonces, si los individuos van subiendo a un cierto nivel, yo puedo ir
y actuar de alguna manera para combatirlo, ¿sí? Puedo utilizar una táctica física, por ejemplo, esto que yo les decía, airear el suelo, y la población va a disminuir. Después va a volver a surgir. Otra vez aplico la misma táctica u otra diferente y va a bajar. En el caso de los hongos puede ser que maneje, controle el riego, me fijo a ver cómo está funcionando el riego, si estoy encharcando, si no, y los hongos van a disminuir. Después, llegado un momento de que la población del hongo, del virus, de los artrópodos supere ese nivel, ahí sí, ya voy a una táctica química, porque ya me están ocasionando un gran daño estético en mi jardín, ¿sí? Acá les puse yo las tácticas que puedo usar de manejo. Tácticas culturales, que son, por ejemplo, saber detectar bien la semilla que voy a plantar, según el lugar donde las voy a plantar, para que no se me vayan muriendo. Por ejemplo, las plantas de sombra, elegir bien las semillas que toleren la sombra. Bueno, ustedes después van a ir viendo cuáles son las tácticas culturales, saber bien cómo colocar el riego para que no haya encharcamiento, para que no haya situaciones de hacer un microclima y que proliferen los hongos. Las tácticas físicas, usar dispositivos, fíjense por ejemplo acá, están utilizando un dispositivo físico que es para atacar un hongo que no prolifera a ciertas temperaturas. Entonces le está poniendo esta malla para que la temperatura aumente y el hongo se va a eliminar, ¿sí? Son tácticas físicas. Después tenemos las tácticas biológicas, que es cuando introducimos enemigos naturales. Por ejemplo, los pulgones, ¿sí? Los pulgones se los comen las vaquitas de San Antonio. O hay ciertas avispas que inyectan adentro de los pulgones sus huevos. Entonces, cuando los huevos crecen, eclosionan y obviamente matan a los pulgones. Bueno, hay diferentes tipos de bichitos que hacen el control biológico naturalmente, porque son enemigos naturales de otras especies. Y por último, llegamos al control químico, ¿sí? Es lo último que vamos a buscar como táctica para el manejo. Pero bueno, eso va en cada uno, como ya les dije, es subjetivo, así que cada uno elige cómo combatir las enfermedades, los hongos, los virus, las bacterias. Pasamos a otro tema, vamos al mantenimiento. Cuanto al césped, el mantenimiento también es muy importante porque el césped, ya dijimos que es un conjunto de especies, ¿sí? Entonces, al ser un conjunto de especies, necesita que todas las especies estén en buen estado y para eso necesita que realicemos muchas tareas. Entre todas las tareas, acá yo les puse este cuadrito, fíjense, el corte puede ser horizontal, puede ser escarificado vertical y podemos hacer un corte de bordura o perfilado, que eso es más ornamental que otra cosa. Esto no es que sea necesario, pero queda bien ornamentalmente y ese es nuestro trabajo, ¿no? La aireación y descompactación, importante para que crezcan las raíces, para que tenga una buena nutrición, para que las raíces crezcan sanas y grandes y por ende la parte aérea también, ¿no? Los mantillos, ahora vamos a ver de qué se trata. Fertilización, desmalezamiento, riego y resiembra. Ahora vamos a ver cada una de todas estas. Cuando hablamos de cortes horizontales, hay muchas máquinas que realizan este tipo de corte. Y esto acá está el corte que yo les decía, las distancias de corte, ¿sí? Una tarea de mantenimiento. Y según la especie, yo tengo que saber si tolera cortes bajos o cortes más altos. Eso es importante. La altura y la frecuencia del corte depende de la luz, el agua, los nutrientes, la temperatura, el suelo y sobre todo de las raíces, ¿sí? No tengo nunca que afectar las raíces, porque si yo les corto de dónde va a volver a nacer la plántula, estoy matando la plántula, ¿sí? Entonces es importante que sepamos cómo es el funcionamiento de raíces para saber cómo realizamos el corte. Si tengo dudas, todavía no lo sé, corto alto. La diferencia va a ser que voy a tener que ir a cortar todas las semanas. Capaz que cortando más bajito voy cada 10 días. Entonces extiendo un poquito más la cantidad de veces que voy a tener que ir a cortar eh, para que no se note que están feos. Pero lo ideal es cortar a una altura. Yo siempre tengo la máquina alta, a un punto, en un punto, porque son 3 niveles, en el máximo siempre lo tengo, porque es preferible eso y no lastimar la raíz y que después me quede el agujero, ¿sí? Después tenemos acá les puse la altura, ¿ven? Diferentes tipos de altura, el máximo, el mínimo, según la especie, ¿sí? Sistemas de cortes hay 2 tipos, que es el rotativo y el helicoidal, que van a ver ahora las máquinas
espérenme, el rotativo es esta, ¿sí? Es la tradicional, la que tenemos todos en nuestra casa, las máquinas rotativas que cortan por corte de la hoja, por velocidad, ¿sí? Lo ideal es que estén bien afiladas, porque si las cuchillas desgarran, están lastimando, y lo ideal es que la cuchilla pase y corte enseguida, ¿sí? No desgarra nada, no hay desnutrición del césped, no hay deshidratación, y el corte queda limpito, ¿sí? Acá tenemos el otro tipo de cuchilla que es la helicoidal, que esta es una, es un corte horizontal sobre que va girando, ¿sí? Gira por encima. Entonces, este molinete hace que el corte sea más prolijo, no hay desgarramiento como puede haber en la otra si está desafilada. Pero bueno, estas máquinas son mucho más caras, no se consiguen tanto acá, no son tan comunes. Y bueno, siempre nosotros utilizamos más las otras, las del corte horizontal, ¿sí? Acá les puse una comparación de las ventajas y desventajas de cada una, ¿sí? El rotativo es una máquina sencilla y económica, es lo que más tenemos nosotros en nuestros mercados, y las desventajas es que el corte es de menor calidad. La helicoidal, al accionar como una tijera, obtiene mejor corte, ¿sí? Posee el rolo, este que vemos que va girando, y bueno, y mantiene la misma altura de corte siempre. La desventaja es que el mecanismo es más complicado, o sea, el mantenimiento de la máquina es más complicado. Mayor dificultad para afilarla, porque hay que esmerilar cada una de todas esas cuchillas y son más de una, que en la otra máquina, en la rotativa, tenemos una sola cuchilla. Así que, bueno, tiene ventajas y desventajas también. Este que está acá es un corte vertical, ¿sí? Que también se hace más que nada en las canchas de golf, en las canchas de fútbol, ¿sí? Este es un corte que va vertical, como decimos, y se usa mucho para cortar más que nada las raíces, porque voy cortando raíces y eso significa que al cortar las raíces se generan nuevas raíces. Entonces, como que le estoy dando, por supuesto que esto no se hace mucho, se hace una vez al año, 2 veces al año con suerte. Entonces, al cortar raíces, es como que le doy a la planta una necesidad de generar más raíces y genera más belleza y más parte aérea también. Entonces, de vez en cuando es bueno utilizarla. Y por último, las borduras y los perfilados, que esto es más que nada una cuestión estética, ¿sí? Podemos hacerla con la pala, con el palín, hay bordeadoras que vienen para esto, fíjense estas, pero bueno, es una cuestión estética más que nada para que el césped no introduzca en lugares donde no tiene que introducir. Todo este material igual les va a quedar. Yo les había puesto un corte inglés que es muy lindo. eh, hacer este que les puse acá, está el paso a paso, es simplemente no dejar introducir el césped a lugares que no tienen que entrar, al cantero, por ejemplo. Entonces se hace una separación del cantero y de la parte de césped bien delimitada. Eso es el estilo inglés, ¿sí? Acá tienen el paso a paso, ven que están delimitando con la manguera, después están separando el cantero de la parte verde, ¿sí? Y elimino todo tipo de rastro de césped de adentro del cantero. Básicamente, ese es el corte inglés. Queda muy lindo, muy definido, muy estéticamente marcado. Y bueno, se los puse ahí para que sepan que es una forma. Pueden dejarlo introducir al cantero, al césped o no. Con respecto al aireado de césped, acá tienen esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos movimiento de suelo que lo hacían con diferentes tipos de máquinas? Con el arado también, o con la pala, ¿sí? La idea es airear el suelo. Vamos cambiando de lugar la tierra, se va pasando la parte verde hacia abajo, entonces ese material después se va a transformar en abono y queda. La otra forma es con estos agujeros que se le hace al césped. Esto es lo que yo digo que hay que utilizar para eliminar el bichito, para airear el suelo. Con estas herramientas aireamos el suelo, logramos que quede así perforado y con esa aireación ya es suficiente para que el bicho no tenga tanta proliferación, ¿sí? Entonces los bichitos, los gusanos, las larvas. Entonces estas máquinas son todas máquinas que se utilizan con ese fin, darle aire a la tierra. Cuando hablamos del mantillo, el mantillo es hacerle una capa que podemos hacerla con arena y con lombricompuesto a modo de
cubrir los huecos que hayan, y con la arena le estamos dando una ayuda a la hora de lograr mejor textura, ¿no? Entonces, estamos haciéndole un mantillo que se hace. Lo que pasa que esto, ¿qué pasa? Va a durar unos días así el césped que queda feo, hasta que yo lo riegue, lo riegue, lo riegue y ese mantillo baje. Entonces, por unos cuantos días se va a ver feo el césped y muchos clientes no quieren que quede así, pero la verdad que les hace muy bien. En este mismo momento es en el que puedo introducir el abono o la fertilización, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre abonos y fertilizantes? Ustedes ya lo saben, los fertilizantes son químicos, los abonos son orgánicos, entonces es diferente cómo trabaja en cuanto a la estructura del suelo, porque recuerden que los abonos siempre ayudan a mejorar la estructura, que es lo que va a mantener el suelo húmedo, ¿sí? Entonces, el fertilizante es fertilizante, punto. Le aporta los nutrientes específicos que yo compré, que vienen en el fertilizante y nada más. En cambio, el abono le va a aportar todo tipo de nutrición. Acá también les puse las características principales en cuanto a las comparaciones con los fertilizantes y los abonos. Esto después, si quieren, mírenlo detalladamente, pero bueno, ya lo fuimos viendo cuando vimos el tema de suelo. El desmalezado, también es importante trabajar con el tema, con las malezas, porque las malezas son todo eso que nosotros no queremos que crezca y que crece entre medio del césped, ¿sí? Son manchones que tenemos en el medio del césped, con una hoja totalmente diferente. ¿Y qué hace esto? Nos hacen desnivelar la superficie de la carpeta, ¿sí? Compiten por la humedad, por los nutrientes, por la luz, compiten con nuestro césped. Entonces hay que sacar todas esas plantas que nosotros no queremos en el suelo. Hay gente que le gusta tener malezas, el diente de león, por ejemplo, que mucha gente considera que trae a los polinizadores, que es saludable para el suelo, y le gusta. Hay gente que quiere la carpeta perfecta, una carpeta verde, ¿sí? Pura, de césped. Entonces hay que sacarla. Hay diferentes tipos de clasificaciones de las malezas, porque hay algunas que crecen en verano, otras que crecen en invierno, otras que son anuales, bianuales, perennes. Hay que investigarlas, ver cómo funcionan, pero bueno, básicamente eliminándola de raíz, después pueden volver a surgir, pero ya no van a surgir tan rápidamente, ¿sí? Hay que investigar cuál es su ciclo vegetativo y investigarla un poco en cuanto a su vida botánica. ¿Qué más? Bueno, y otro tema importante es el tema del riego en cuanto al césped. Esto, tema del riego, acuérdense que lo vimos en la clase de riego, importante tener esos 20 centímetros de la carpeta húmeda, ¿sí? A medida que va subiendo la temperatura de los meses, que pasan los meses, vamos a ir aumentando el riego. Y no es el mismo riego que vamos a tener hoy en septiembre al que podemos llegar a tener en diciembre, enero. Entonces, a medida que voy a ir aumentando la temperatura, voy a ir regulando mi riego. Voy a ir incrementando la cantidad de minutos de riego y la cantidad de veces quizás que riego por día. Pero lo que tengo que lograr es una carpeta húmeda de 20 centímetros, 25 centímetros, no encharcar y no regar de más para que la nutrición no se vaya a las napas freáticas, ¿sí? Básicamente. Con respecto a la resiembra, tengan en cuenta que lo ideal es hacer una resiembra. Por supuesto que voy a resembrar con mucha menos cantidad de semilla que si fuera una siembra. Por eso se llama resiembra. Entonces, ¿qué hago? En las épocas acordes para resiembra, que generalmente son mayo, ¿sí? Abril, mayo, en esa semana, ahí es cuando yo puedo tirar semilla y con el calor que todavía queda del verano, esa semilla va a germinar, va a crecer, va a lograr una buena raíz, va a pasar todo el invierno con un buen crecimiento de raíz y después va a seguir su vida como ya una planta de césped. El otro formato de resiembra es en septiembre. Entonces, tiro una capa de semilla en septiembre y va a empezar a crecer y va a cumplir su ciclo, va a durar toda la temporada y ya va a quedar instalado en nuestra carpeta verde. La otra resiembra importante, recuerden que es la del lolium, que pueden hacer cuando tienen gramilla. Entonces, en abril, mayo, siembran con el lolium, crece el lolium cuando la gramilla no está y después se va a morir. Y al año siguiente, otra vez, en abril, mayo, todos los años, hacen la misma resiembra con lolium para acompañar a la gramilla. Entonces, eso logra que mi carpeta esté siempre verde.